Hola, ¿cómo están? Gracias por estar junto a nosotros en una nueva entrega de Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, pero también de alto impacto social y que tiene relación con la violencia. La violencia en términos de violencia intrafamiliar, pero también violencia de género y también cómo este factor puede desencadenar distintos problemas, no solamente de forma interna, sino que también a nivel social. Para eso tenemos un especialista de primer nivel, quien es un académico español que por estos días está en nuestro país justamente hablando de la gestión de los riesgos de violencia. Para eso ya estamos en contacto, allí lo vemos en pantalla junto a Ismael Loinaz, quien es licenciado y doctor en Psicología de la Universidad del País Vasco y licenciado en Criminología de la Universidad de Barcelona. Ismael, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. Un placer. ¿Cómo podemos ir entendiendo esta gestión del riesgo de violencia? Bueno, el principal objetivo que tenemos es la prevención, igual que ocurre en otros ámbitos que nos rodean, climático, geopolítico. La idea es anticiparnos a eventos negativos que pueden ocurrir, en este caso violentos, y tratar de evitarlos mediante lo que llamamos gestión del riesgo de violencia. Para ello, por tanto, tenemos dos momentos. Uno de evaluación, que es lo que estamos tratando estos días en sesiones en la Universidad de Diego Portales, dentro del máster de Psicología Jurídica y Forense. Y otra parte es la gestión o protección, que ya corresponde a instituciones, organismos, cuerpos policiales. Profesor, ¿cómo parte la necesidad de abordar este problema tan latente, ¿no?, que es la violencia desde la academia? ¿De dónde nace la iniciativa de poder generar algún tipo de soluciones en este sentido? Claro, la realidad social nos obliga, es decir, por un lado tenemos una demanda social de cuestiones, problemas, miedo al delito, situaciones violentas, agresiones, contexto familiar, violencia de género. Y por otro lado también tenemos reformas legales o políticas que nos obligan, es decir, cuando nosotros modificamos un código penal y creamos distintos tipos delictivos y empezamos a etiquetar a sujetos, estos sujetos con potencial riesgo o capacidad de cometer delitos, digamos que tienen que ser evaluados y gestionados. Por tanto, digamos que en ocasiones desde la academia estamos trabajando anticipándonos a lo que el sistema legal va a etiquetar posteriormente, y en otros momentos estamos trabajando literalmente de forma paralela. La sociedad y la política o el sistema judicial crea demandas, crea necesidades, y nosotros nos vemos obligados a crear estas herramientas, entrenar a los profesionales y ofrecer este servicio cuyo objetivo final es la prevención del delito y, por tanto, la reducción de futuras víctimas. Profesor, y si pudiéramos hacer esta bajada, de tener un ejemplo concreto, no sé si aquí mismo en Chile o quizás en España, ¿dónde podemos observar un problema y cómo esta gestión finalmente logra operar y entregar soluciones? Bueno, en Chile tenéis un ejemplo claro en el caso de Gendarmería, ¿vale? Gendarmería trata en distintos contextos con sujetos ya condenados, y en estos contextos la evaluación del riesgo, para la cual los profesionales están constantemente entrenándose, tiene una aplicación directa en lo que se va a hacer con estos condenados, ¿vale? Bien sea en contextos cerrados o en la comunidad. La idea es aplicarles programas de tratamiento, medidas de prevención, seguimientos y controles que estén ajustados siempre a su nivel de riesgo. Es decir, el nivel de riesgo lo que nos va a indicar es la necesidad, la obligación de invertir más recursos en determinados contextos o sujetos. Es algo que se hace, por ejemplo, también en el mundo empresarial. Anticipamos un escenario de ventas, tenemos que crear un stock para poder hacer estas ventas. En el contexto español, por ejemplo, hemos desarrollado muchísimo lo que es la evaluación del riesgo policial para los casos de violencia contra la pareja. En esos casos, la policía evalúa los ingresos por denuncias, o cuando una víctima interpone una denuncia o ha sido agredida, se evalúan los casos y mediante la evaluación del riesgo se crean medidas de protección que van acompañando a la víctima, que incluyen pues desde la protección diaria, el acompañamiento al juicio, el análisis del entorno en el que vive. Y por tanto, al final, digamos que es un trabajo que tenemos que realizar conjuntamente con distintas esferas de la sociedad: servicios sociales, salud, policía, servicios penitenciarios.
y Ismael, sobre todo la formación de los profesionales. claro, ahí Ismael, la siguiente pregunta tiene relación a que gran parte de esta gestión tiene relación con las instituciones, ¿no? Y también con las autoridades. Pero ¿qué pasa finalmente con las personas? Tanto la víctima, el victimario, en casos tan complejos como lo es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Claro, en esos casos tenemos siempre dos caras de una moneda. Es decir, por un lado tenemos una víctima a la que hay que proteger y que esta protección es algo que hay que recordar que sería voluntaria, es decir, a la víctima no se le puede obligar a que se someta a medidas de protección. Y por otro lado tendríamos el agresor o el sujeto que es de riesgo, ¿vale? El riesgo siempre deriva de un sujeto que quiere agredir o quiere ser violento. Por tanto, digamos que el agresor va a estar sometido a medidas contra su voluntad, ¿vale? Es decir, se le va a prohibir aproximarse a lugares, a distancias, se le va a internar en un centro, se le van a modificar sus libertades, en definitiva. Y la víctima siempre vamos a intentar protegerla en función del riesgo que nosotros estemos estimando, ofreciéndole distintos servicios. Estos servicios que la víctima puede tener disponibles, evidentemente, depende de los recursos disponibles en un momento, de las regiones. Pues siempre hablamos que, por ejemplo, entre una ciudad y una región agrícola o el campo, los recursos son diferentes. Hay más profesionales, servicios, policías en una ciudad y menos recursos en el ámbito del campo, agrario, etcétera. Y por tanto, al final tenemos que tener siempre las dos caras de la moneda, ¿no? El sujeto de riesgo, con el que hay que intervenir, hay que tratarlo, hay que reducir ese potencial riesgo de violencia que puede tener, y la víctima a la que hay que ofrecerle toda nuestra ayuda y los servicios que tengamos disponibles, teniendo en cuenta que ella puede negarse, ¿vale? Imaginemos que estamos ofreciéndole una protección policial y la víctima no quiere ir con protección policial, pues es su derecho. Nosotros, por tanto, tendremos que tener en cuenta que esa parte de la protección no se ha podido aplicar y tratar de controlar lo que corresponde al objeto violento o agresor. Ahora, profesor, dentro de esta gestión de riesgo hay distintos sistemas, por lo que puedo leer por acá. Uno de los ejemplos más tácitos es el sistema SARA, que es Spouse Abuse Risk Assessment. ¿En qué consiste este sistema? ¿Cómo lo podríamos comprender? Y finalmente conocer el alcance, bien digo, que tiene finalmente para evitar episodios de violencia. Exacto, como has comentado, hay un gran abanico de herramientas, ¿vale? Digamos que sería como los fármacos para los médicos, pues nosotros en el ámbito de la evaluación del riesgo podemos elegir distintos instrumentos en función del sujeto, la violencia, el tipo de víctima, el contexto. Estos días en la Universidad Diego Portales vamos a entrenar lo que es el uso de SARA, que es una herramienta referente que proviene del contexto canadiense, ¿vale? Para decirlo de forma sencilla, es un tipo de herramienta que guía al profesional, es decir, es como un cuadernillo que nos va diciendo como profesionales los pasos por los que tenemos que pasar, el tipo de información que tenemos que buscar. Se diferenciaría de otro tipo de herramientas, que son las que conocemos como actuariales, que son las que se suelen utilizar en contextos penitenciarios o policiales y que son informáticas. La gran diferencia es el tiempo que requieren, es decir, una herramienta informática suele ser más sencilla de aplicar y por tanto la diseñamos para contextos en los cuales hay muchísimas denuncias, y esta herramienta que vamos a SARA, que entrenaremos estos días y para la cual hay formación y por ejemplo Gendarmería de Chile se han formado también en ella, es una herramienta que requiere más tiempo, requiere más análisis del caso, requiere ponernos en distintos contextos, presente, futuro, pasado, y por tanto es una herramienta que ayuda al profesional a evaluar de forma más profunda los casos, pero el problema es que no nos da el resultado, ¿vale? Es decir, la herramienta no te va a decir realmente cuál es el riesgo del sujeto, sino que nos ayuda a opinar sobre este riesgo. Otras herramientas que podemos encontrar para el mismo objetivo sí concluyen sobre un resultado, pero digamos que la forma de evaluar es mucho más ligera, es decir, no tenemos tanta información del caso, lo que sí tenemos es mucha prisa. Y por tanto lo que vamos a ver estos días, o estamos entrenando, se entrenan los profesionales al aplicar herramientas como SARA, es a ir buscando minuciosamente mucha información del caso, del agresor, de la víctima, del contexto, del tipo de violencia, que nos permitan anticipar ese futuro, esas situaciones violentas o esas situaciones posibles en las que el sujeto en el futuro puede ser violento, y por tanto anticipándonos o siendo capaces de prever esas situaciones de futuro, nosotros podemos intentar evitarlas con lo que denominábamos antes la gestión del riesgo.
Absolutamente. Ismael Loinaz, académico español, te queremos agradecer por hablar de este importante tema en nuestro país y que nos entrega una mirada distinta a cómo recurrentemente se enfrentan los problemas de violencia que tienen relación con distintos factores sociales, pero como vemos hay otros elementos que pueden aportar en evitar este tipo de conflictos. Muchas gracias por haber estado acá en CNN Chile. Un placer y muchas gracias por analizar este tema, una necesidad social. Gracias. Una interesante mirada, no solamente social, incluso desde la psicología, de cómo abordar este complejo aspecto que es la violencia, no solamente en términos sociales, como hemos dicho, sino que también cuando ocurre de forma interna en las familias, por ejemplo, o en una relación de padres e hijos, entre otros aspectos. Para más información, siempre estas entrevistas las dejamos alojadas en nuestras distintas plataformas para que pueda obtener mayor detalle sobre este tipo de herramientas, en este caso, para abordar la violencia. Gracias por estar junto a nosotros en esta edición y nos vamos a volver a encontrar en una nueva entrega de Entrevistas CNN. Que estén muy bien.